Durante siglos, Constantinopla había resistido ataques que habrían destruido cualquier otra ciudad. Estaba protegida por enormes murallas, por el mar y por su propia fama de ser imposible de conquistar. Pero un día, todo eso dejó de importar. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué salió mal? ¿Cómo puede caer una ciudad que parecía imbatible? Hoy vamos a descubrirlo. Antes de hablar de cómo cayó, hay algo que tenemos que tener claro. Constantinopla no era una ciudad cualquiera. Era el orgullo del Imperio Bizantino y la capital de este. Una ciudad gigante, rodeada de murallas, con puertos llenos de barcos y mercados que parecían no terminar nunca. Por sus calles pasaban comerciantes de Europa, Asia y África. Se vendía seda, especias, oro, todo lo que uno pudiera imaginar. Y no era raro escuchar idiomas de todas partes del mundo en un solo mercado. Constantinopla era un lugar donde se mezclaban culturas, ideas y religiones todos los días. En el centro de la ciudad estaba Santa Sofía, una iglesia tan impresionante que quienes entraban sentían que estaban en otro mundo. Sus enormes cúpulas, sus mosaicos de oro, todo estaba hecho para dejarte sin palabras. Era el símbolo de la grandeza de Constantinopla. Y también una forma de mostrarle al mundo que ahí estaba el corazón de una civilización. Pero Constantinopla no era solo comercio y religión. También era un centro de cultura. Mientras gran parte de Europa estaba en guerra o en crisis, aquí todavía se estudiaba a los grandes pensadores de la antigüedad. Aquí seguía viva la chispa de la ciencia, la filosofía y las artes. Y claro, era una ciudad orgullosa. Cuando el emperador salía en procesión, la gente llenaba las calles para verlo. Se hacían desfiles, celebraciones, y todo recordaba que Constantinopla no era solo una ciudad, era una potencia. Una ciudad que, para muchos, parecía eterna. Por eso, cuando Constantinopla cayó, no fue solo la caída de unos muros, fue el final de una época, el cierre definitivo de lo que quedaba del Imperio Romano, y el inicio de una nueva historia para el mundo. Para entender cómo cayó Constantinopla, primero hay que entender por qué parecía imposible que cayera. ¿Te imaginas una ciudad protegida por agua en casi todos sus lados? Y, donde no había agua, tenía unas murallas gigantescas de varios metros de ancho y altura, y no era solo una muralla, eran tres, una detrás de otra, como si la ciudad estuviera envuelta en capas de protección. Además, Constantinopla estaba en un lugar estratégico. Todo el comercio entre Europa y Asia pasaba por ahí. Eso le daba dinero, alimentos y recursos para resistir. Durante siglos fue como una fortaleza que nadie podía tocar. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasó para que, después de tanto tiempo, todo eso no fuera suficiente? Desde afuera, Constantinopla seguía pareciendo una ciudad invencible, pero si uno miraba con atención, las señales de que algo andaba mal estaban por todas partes. ¿Te imaginas caminar por calles donde antes había mercados llenos de vida y ahora ver solo puestos vacíos y edificios que se caían a pedazos? La riqueza que había hecho grande a Constantinopla ya no estaba. El comercio, que había sido su motor durante siglos, se había reducido a una sombra de lo que fue. Y sin dinero, ya sabes lo que pasa. No había recursos para reparar las murallas, para mantener al ejército, ni para alimentar a la población. Pero los problemas no eran solo materiales. La ciudad estaba dividida por dentro. Desde hacía tiempo, la relación entre los cristianos ortodoxos, que eran mayoría en Constantinopla, y los católicos de Occidente, estaba rota. ¿Recuerdas el famoso cisma de Oriente y Occidente? Bueno, eso no había quedado solo en palabras. Había desconfianza, resentimiento, y a la hora de enfrentar una amenaza común, esa división pesaba mucho más de lo que uno imagina. En lugar de estar unidos, se miraban con recelo. Cada facción defendía sus propios intereses. Y como si todo eso fuera poco, la ciudad simplemente no tenía suficientes hombres para defenderse. Constantinopla, que había albergado a cientos de miles de personas en sus mejores tiempos, ahora tenía una población muy reducida. El ejército era pequeño, mal equipado y agotado tras años de decadencia. Muchos soldados eran veteranos, otros simples ciudadanos armados como podían. La imagen de fortaleza que Constantinopla proyectaba al mundo ya no era real. Desde lejos, todo seguía viéndose imponente, pero de cerca, Constantinopla era una ciudad herida, frágil y peligrosamente sola. Mientras Constantinopla trataba de mantenerse en pie, en el otro lado del mundo había alguien que tenía otros planes. Mehmed II, un joven sultán de apenas 21 años, había heredado no solo un imperio en expansión, sino también una obsesión: conquistar Constantinopla. Y aunque era joven, no era ingenuo.
Sabía que la ciudad tenía fama de ser impenetrable, pero también sabía algo que muchos habían ignorado. Constantinopla ya no era la ciudad invencible de otros tiempos. Era el momento perfecto para atacar, y él no pensaba desaprovecharlo. Mehmed no llegó con un ejército improvisado. Llevó miles de soldados bien organizados, flotas por mar y una nueva arma secreta, cañones gigantescos, como nunca se habían visto en la región. Estos cañones podían derribar en días lo que antes habría resistido durante años. Fabricarlos y transportarlos fue una tarea titánica. Hacía falta toda una logística de hombres, animales y planificación. Pero Mehmed entendía que, si quería derribar esas murallas legendarias, tenía que innovar, y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras tanto, el cerco otomano alrededor de Constantinopla se cerraba como un nudo. Los otomanos no solo superaban en número a los defensores, también tenían mejor moral, mejores recursos y una estrategia mucho más moderna. Montaron campamentos, construyeron torres de asedio, cortaron los suministros, bloquearon el acceso al mar. Constantinopla estaba rodeada por todos lados, como si un enorme puño se cerrara lentamente sobre ella. Y aunque dentro de la ciudad había coraje y determinación, todos sabían que no se trataba solo de resistir un ataque. Se trataba de resistir contra el paso del tiempo y contra un enemigo que estaba dispuesto a todo para hacer historia. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453. Desde el primer momento, la ciudad entera tembló bajo el estruendo de los cañones. No era algo que estuvieran acostumbrados a enfrentar. Los disparos no solo dañaban las murallas, también destrozaban la moral de los defensores. Cada día, enormes piedras lanzadas por los otomanos golpeaban los muros, levantando nubes de polvo, derribando torres, abriendo grietas que parecían heridas vivas en la piel de Constantinopla. ¿Y qué podían hacer los que estaban adentro? Reparar, correr de un lado a otro, rellenar los huecos con escombros, madera, cualquier cosa que ayudara a aguantar un poco más. La escena era desgarradora. Muchos de los que luchaban no eran soldados profesionales. Eran ciudadanos comunes, artesanos, comerciantes, hombres que habían dejado sus herramientas para tomar una espada o un arco improvisado. Se turnaban día y noche para mantener las defensas, casi sin dormir, casi sin comer. Algunos se desplomaban del cansancio antes siquiera de poder levantar un ladrillo. ¿Y el enemigo? No paraba. Los otomanos atacaban sin descanso, por tierra, por mar y a través de interminables lluvias de flechas y piedras. Cada jornada que pasaba era como perder un poco más de esperanza, pero nadie estaba dispuesto a rendirse todavía. Desde fuera, el campamento otomano era como una ciudad entera esperando el momento de atacar. Había miles de tiendas de campaña, torres de asedio, filas de artillería y hombres dispuestos a esperar lo que fuera necesario. Cada día se sentía más claro, Constantinopla estaba sola. Las potencias europeas, que alguna vez habían prometido ayuda, no llegaron a tiempo. Dentro de la ciudad, la gente rezaba, reforzaba las puertas, colgaba estandartes religiosos en las murallas, como si la fe pudiera detener el avance inevitable. Y entonces ocurrió el error. Una pequeña puerta, olvidada en medio del caos del asedio, la Quercoporta. No era una de las entradas principales, no estaba diseñada para grandes batallas. Era apenas un acceso secundario, usado para movimientos rápidos dentro y fuera de la ciudad. Pero en la confusión, alguien olvidó cerrarla. Un pequeño grupo de soldados otomanos la encontró, y lo que parecía solo un detalle menor, cambió toda la historia. Los otomanos entraron sigilosamente, se abrieron paso en silencio. Cuando los defensores se dieron cuenta, ya era tarde, los enemigos estaban dentro de la ciudad. A partir de ese momento, todo se desmoronó. La resistencia organizada se rompió, el terror se apoderó de las calles. Los soldados otomanos abrieron las puertas principales desde adentro y el grueso del ejército invadió Constantinopla como una marea imparable. La ciudad que había resistido durante más de 1000 años cayó, no por una gran batalla heroica, sino por una pequeña puerta olvidada en el momento más crítico. Cuando el polvo se asentó, Constantinopla ya no era la misma. Las murallas estaban abiertas, los templos en silencio y la ciudad, que durante siglos había sido el corazón de un imperio, pasó a ser parte de otro. Muchos pensaron que había sido una gran batalla la que destruyó Constantinopla, pero la verdad es otra. No fue una sola batalla. Fuerza el Sotil fue el resultado de siglos de heridas invisibles, divisiones internas, decadencia económica, el desgaste lento pero constante del poder y, al final, un pequeño descuido que permitió que todo se viniera abajo en cuestión de horas. La historia de Constantinopla nos deja una pregunta inevitable.
cuántas grandes civilizaciones, cuántos imperios, no caen realmente por enemigos externos, sino por lo que se va rompiendo poco a poco por dentro. A veces, los muros más fuertes no son los que se derrumban primero, son los que ya estaban quebrados desde hace mucho, aunque no se viera desde afuera. Si quieres descubrir más momentos donde pequeños detalles cambiaron la historia del mundo, suscríbete a Historia en Apuros. Cada semana revivimos historias que parecían imposibles, hasta que dejaron de serlo.